Bienvenidos a Notiética, su fuente confiable de noticias. Hoy traemos un reporte especial sobre un caso que ha conmocionado a la comunidad, el misterioso incidente vinculado a un renombrado psicólogo. Por motivos de confidencialidad, los nombres de los implicados serán borrados de la noticia. Hoy nos acompaña la doctora Gómez, psicóloga y experta en ética profesional, para discutir el complejo caso del señor A y los desafíos éticos que plantea para los psicólogos según la Ley 1090 de 2006. Me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto. ¿Podría explicarnos brevemente los aspectos más relevantes de esta ley en relación con la confidencialidad? En el caso del señor A, quien se niega a informar a su prometida sobre su diagnóstico de VIH, ¿cómo se aplicaría el principio de confidencialidad según la ley? ¿Qué otros principios éticos establecidos en la Ley 1090 podrían entrar en juego en este caso? Si el psicólogo decide romper la confidencialidad y informar a la prometida sin el consentimiento del señor A, ¿cuáles serían las posibles consecuencias legales según la Ley 1090? Por último, ¿qué recomendaciones daría a los psicólogos que se enfrentan a dilemas éticos similares en su práctica profesional? Hola Julia, la Ley 1090 de 2006 establece que los psicólogos tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la información obtenida de sus pacientes, y solo pueden revelarla con el consentimiento del paciente o en circunstancias particulares donde no hacerlo podría causar un daño evidente a la persona o a otros. Este caso plantea un dilema ético complejo para el psicólogo tratante. Por un lado, la ley le obliga a mantener la confidencialidad de la información del señor A. Por otro lado, el artículo 2 de la Ley 1090 menciona que se puede hacer una excepción a la confidencialidad cuando no hacerlo llevaría a un daño evidente a la persona o a otros. En este caso, la prometida del señor A podría estar en riesgo de contraer VIH si no es informada. Además de la confidencialidad, la Ley 1090 en su artículo 13 menciona otros principios fundamentales como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. El psicólogo debe buscar el bienestar del señor A y evitar causarle daño, beneficencia y no maleficencia, pero también debe considerar la autonomía del paciente para tomar decisiones sobre su salud y sus relaciones. Sin embargo, es importante considerar que en el artículo 13 también se toman en cuenta las consideraciones dispuestas por la ley y no solo los principios universales, relacionado con el artículo 25, en el que se tipifican los motivos por los que se puede romper la confidencialidad. Debido a que en el caso planteado no se evidencia ninguno de esos causales, por lo tanto, aunque para nuestra consideración exista un posible daño que atenta contra la dignidad y la vida de otra persona, este motivo no se tipifica en el artículo 25 y por tanto quedaría expuesto el terapeuta a una demanda y la pérdida de su licencia si informa a la prometida. Nos acompaña el Dr. García. Recientemente, se ha revelado un caso preocupante relacionado con la confidencialidad en terapia. Un terapeuta y su paciente, a quien llamaremos señor A, establecieron acuerdos para llevar a cabo sesiones tanto virtuales como presenciales. Durante una de las sesiones virtuales, el terapeuta dejó información confidencial del señor A en su computador personal, en lugar de seguir el protocolo de seguridad de datos de su organización. Lamentablemente, el computador personal del terapeuta fue robado, y la información confidencial del señor A se filtró a los medios de comunicación. Esto ha generado un gran revuelo y ha puesto en tela de juicio la confidencialidad en las sesiones de terapia, especialmente en el ámbito virtual. Me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto. ¿Cuáles son las diferencias clave entre la confidencialidad en las sesiones virtuales y presenciales? ¿Qué medidas deberían tomar los terapeutas para garantizar la confidencialidad en las sesiones virtuales? ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso? Gracias por plantear estas importantes preguntas. En cuanto a las diferencias clave entre la confidencialidad en las sesiones virtuales y presenciales, es importante destacar que en las sesiones presenciales, la confidencialidad se mantiene principalmente a través del respeto al espacio físico y la discreción del terapeuta. Sin embargo, en las sesiones virtuales, la confidencialidad depende en gran medida de la seguridad de los sistemas y protocolos utilizados para proteger los datos del paciente. Para garantizar la confidencialidad en las sesiones virtuales, los terapeutas deben seguir estrictamente los protocolos de seguridad de datos establecidos por sus organizaciones, como el uso de programas y servidores seguros para almacenar la información confidencial. Además, es crucial que los terapeutas sean conscientes de los riesgos asociados con el uso de dispositivos personales y tomen precauciones adicionales para proteger la privacidad de sus pacientes. Este caso nos enseña la importancia de priorizar la confidencialidad y tomar medidas rigurosas para proteger los datos sensibles de los pacientes, especialmente en la era digital. También destaca la necesidad de que los terapeutas y las organizaciones de salud mental estén preparados y capacitados para manejar situaciones de violación de la confidencialidad, y tengan protocolos claros para responder a estos incidentes de manera efectiva y ética. Nos acompaña la doctora Torres. Gracias por acompañarnos hoy.
Recientemente, hemos conocido un caso que plantea importantes desafíos éticos para los psicólogos organizacionales. En una empresa multinacional, un psicólogo fue consultado por un gerente sobre un empleado que dio positivo en una prueba de VIH durante un chequeo médico de rutina. El empleado ocupa un puesto de alta responsabilidad y no presenta síntomas. El gerente está preocupado por el impacto potencial en el entorno laboral y la reputación de la empresa si se revela el diagnóstico del empleado. Me gustaría preguntarle, ¿cómo se aplica el principio de confidencialidad en casos como este, tanto en el ámbito virtual como presencial? ¿Qué papel juega el deber de defender la dignidad y los derechos de la persona en situaciones similares? ¿Y qué estrategias pueden emplear los psicólogos organizacionales para manejar la presión de la empresa y mantener su integridad profesional en la defensa de la dignidad de los empleados? Hola, gracias por plantear estas preguntas fundamentales. En cuanto a la confidencialidad, los psicólogos organizacionales tienen la obligación ética de proteger la privacidad de la información personal y de salud de los empleados, independientemente del formato de la consulta. Sin embargo, en el entorno virtual, es esencial implementar medidas de seguridad adicionales para salvaguardar los datos confidenciales. El deber de defender la dignidad y los derechos de la persona es un principio central en situaciones como esta. Los psicólogos organizacionales deben priorizar el bienestar y la autonomía de los empleados, incluso cuando esto pueda entrar en conflicto con los intereses a corto plazo de la empresa. Esto implica resistir las presiones para fomentar la conformidad a expensas de la dignidad humana y abogar por un trato justo y respetuoso para todos los empleados. Para manejar estas presiones y mantener su integridad profesional, los psicólogos organizacionales deben ser transparentes en su trabajo, cuestionando las prácticas que puedan socavar los derechos y la dignidad de los empleados. Esto requiere un compromiso con la honestidad, la coherencia y la valentía para plantear preocupaciones éticas a los líderes de la organización cuando sea necesario. Además, los psicólogos deben buscar el apoyo de colegas y expertos en ética, y mantenerse firmes en su defensa de los principios éticos fundamentales, incluso en circunstancias desafiantes. En resumen, la defensa de la dignidad y los derechos de los empleados debe ser una prioridad innegociable para los psicólogos organizacionales, y deben estar preparados para navegar los desafíos éticos con integridad y valentía. Antes de finalizar, quisiera agradecer a nuestros 3 destacados invitados por sus valiosos aportes. Sin duda, sus perspectivas nos han brindado una comprensión más profunda de los desafíos éticos en la psicología. Estos diálogos nos recuerdan la importancia de la formación continua en ética y el compromiso con los principios fundamentales de nuestra profesión. Gracias a nuestros entrevistados y a ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos en este programa especial. Esperamos que haya sido enriquecedor y que contribuya a fomentar un mayor interés y conciencia sobre la ética en la psicología. Hasta la próxima.